me llamo Rosa Ramírez, y nací en un pueblo muy humilde llamado San Juanito, escondido entre las montañas de Bolivia. Es un lugar donde las calles son de tierra, las casas son de adobe, y la gente se conoce por nombre y apellido. Allí crecí, me enamoré, formé mi familia, y también viví el secreto más doloroso de toda mi vida. Durante más de 40 años estuve convencida de que la niña que cargué en mis brazos al nacer era mi hija, mi sangre, mi todo. Nunca dudé de ello, hasta que un día, sin buscarlo, la vida me puso frente a una verdad que me desgarró por dentro. Una verdad tan cruel, que todavía me cuesta decirla en voz alta. Todo comenzó de la forma más sencilla. Yo acompañaba a mi hija a un chequeo médico, porque había tenido algunas molestias y los doctores querían descartar problemas hereditarios. Era una visita más, una de esas que uno cree rutinarias, sin importancia. Pero en ese consultorio pequeño, con paredes blancas y un olor a desinfectante que parecía morder la nariz, recibimos un sobre que cambió nuestro destino para siempre. Ese sobre contenía los resultados de unas pruebas que en teoría solo confirmarían lo que ya sabíamos, que ella era mi hija. Pero lo que estaba escrito en ese papel no solo me heló la sangre, sino que abrió un abismo en mi corazón que jamás logré cerrar del todo. Cuando vi lo que decía el resultado, me quedé sin palabras. El médico hablaba, pero yo apenas podía escuchar su voz, como si estuviera lejos, como si el mundo se hubiera apagado. Mis ojos solo podían leer una frase que me atravesaba como un cuchillo: no existe vínculo biológico entre la paciente y la madre registrada. Esa frase, seca y brutal, me hizo tambalear. Yo recordaba las noches de fiebre en las que velé su cama, los días en que trabajé hasta romperme las manos para comprarle zapatos, las veces que me abracé a ella llorando cuando sentí que todo se derrumbaba. ¿Cómo podía no ser mi hija? ¿Cómo podía el papel negar lo que yo había vivido en carne y hueso? Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de mi cuarto, con la mente atrapada entre recuerdos y dudas. Y entonces, como un relámpago, un pensamiento me golpeó: ¿y si todo había comenzado aquel día en el hospital, hace tantos años? Esa madrugada caótica, con doctores corriendo de un lado a otro, gritos de otras mujeres dando a luz, y una enfermera que apenas recuerdo. ¿Pudo haber pasado algo allí, delante de mis ojos, que yo nunca supe? Tal vez ese día, en ese hospital humilde de San Juanito, ocurrió un error o algo mucho más oscuro. Pero para que me entiendas, tengo que llevarte de vuelta a ese momento exacto, a esa sala donde nació mi hija, o quizá, donde me arrebataron la verdad. Recuerdo con claridad aquella madrugada en que me llevaron al hospital de San Juanito. La lluvia golpeaba los techos de calamina, y yo apenas podía sostenerme del dolor. No había lujos ni comodidades, solo camas viejas y un olor a humedad que impregnaba todo. Las enfermeras iban y venían con rostros cansados, y yo, entre contracciones y miedo, solo pensaba en que por fin tendría a mi hija entre mis brazos. En ese momento no me importaba la pobreza, ni la soledad, ni el cansancio, lo único que deseaba era escuchar su llanto y saber que estaba viva. Y aunque la escuché llorar, ahora me pregunto, ¿era realmente mi niña la que me entregaron ese día? Lo extraño es que siempre hubo detalles que, aunque pequeños, ahora no me dejan en paz. Recuerdo que al nacer me la mostraron apenas unos segundos y luego se la llevaron de inmediato. Me dijeron que era porque necesitaba oxígeno, porque había sufrido un poco en el parto. Yo lo creí, porque era joven, ingenua y confiaba en los doctores. Pasaron varias horas antes de que la trajeran a mi cama, envuelta en una manta áspera y con la carita roja de tanto llorar. Yo la recibí sin sospechar nada, con el corazón lleno de amor y gratitud, pero hoy, mirando hacia atrás, me pregunto qué pasó realmente en esas horas en que no estuve con ella. Durante años esa duda nunca me visitó, porque yo estaba ocupada en sobrevivir, en criarla, en darle todo lo que estaba a mi alcance. Pero el resultado médico abrió la puerta a todos esos recuerdos que creía olvidados. Y cuanto más pensaba, más preguntas nacían dentro de mí. ¿Por qué aquella enfermera me evitaba la mirada cuando me la entregó? ¿Por qué había tanto desorden en la sala aquel día? ¿Por qué nunca me dejaron verla durante el primer baño? Pequeños detalles que antes parecían nada, ahora parecían pistas de algo que no quería aceptar.
Pero había una verdad esperando, y tarde o temprano tenía que enfrentarla. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí miedo de mis propios recuerdos. Porque cada imagen que regresaba a mi mente me hacía pensar que todo lo que viví durante 40 años podía haber sido una mentira. Y entonces supe que, aunque doliera, tenía que buscar la verdad. Lo que jamás imaginé es que esa búsqueda me llevaría a descubrir no solo el secreto de mi hija, sino también a otra familia que, sin saberlo, había estado unida a la mía desde aquel día en el hospital. Después de aquel día en el consultorio, mi vida ya no volvió a ser la misma. Cada vez que miraba a mi hija sentía una mezcla de amor y de miedo, como si mi corazón quisiera abrazarla con más fuerza, pero al mismo tiempo una voz en mi cabeza me susurrara que había algo que no cuadraba. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo podía un papel negar todo lo que habíamos vivido juntas? Pero también sabía que la ciencia no miente, y que si quería seguir respirando tranquila, debía buscar la verdad aunque me partiera el alma. Fue así como decidí empezar una búsqueda que me llevaría por caminos que jamás imaginé recorrer. Mi primer paso fue regresar al viejo hospital de San Juanito, ese lugar donde todo comenzó. Al entrar, sentí un escalofrío. Las paredes estaban aún más deterioradas que antes, la pintura descascarada y los pasillos silenciosos parecían guardar secretos que nadie quería revelar. Busqué los archivos de aquel año, el año en que nació mi hija, pero lo que encontré fue confusión. Muchos documentos estaban extraviados, otros incompletos, y algunos parecían haber desaparecido misteriosamente. En ese momento entendí que descubrir la verdad no sería sencillo, y que quizás alguien había querido que esa verdad nunca saliera a la luz. Sin embargo, no me rendí. Empecé a preguntar a las pocas enfermeras que todavía trabajaban allí desde hace décadas. Algunas me miraban con incomodidad, otras decían no recordar nada. Pero hubo una mujer mayor, de ojos cansados, que al escuchar mi historia bajó la voz y me dijo algo que me dejó helada. Ese año hubo varios nacimientos extraños, Rosa, cosas que nunca debieron pasar, cambios de bebés. Errores que nadie quiso admitir. Esa frase se clavó en mí como un puñal, porque confirmaba que lo que yo temía podía ser cierto. Pero esa enfermera no quiso hablar más, como si guardara un secreto demasiado peligroso. Salí del hospital con el corazón en un puño. La duda ya era insoportable, y cada recuerdo me quemaba por dentro. Tenía que seguir investigando, aunque me costara la vida, aunque destrozara lo poco que quedaba en pie de mi tranquilidad. Pero lo que no sabía era que la siguiente pista no la iba a encontrar en un archivo ni en un hospital, sino en la boca de una persona muy cercana a mí, alguien que llevaba años callando y que estaba a punto de romper el silencio. Esa misma noche, mientras cenábamos, mi hermana mayor me miró de una manera diferente. Sus ojos parecían cargados de un peso que había llevado en silencio por demasiado tiempo. Cuando mi hija se fue a su cuarto, ella se acercó a mí y me tomó la mano con fuerza. Rosa, hay algo que nunca te dije, porque pensé que sería mejor para ti no saberlo. Yo la miré sorprendida, sin entender de qué hablaba. Su voz temblaba, y entonces me confesó que el día que di a luz, ella también estuvo en el hospital, esperando noticias. Y que ese día escuchó gritos, discusiones y vio entrar a una enfermera con un bebé que no era el mío. Mi corazón casi se detuvo, porque por primera vez alguien cercano confirmaba lo que yo temía. Le pregunté una y otra vez por qué nunca me lo contó, y ella, con lágrimas en los ojos, me respondió que tenía miedo de destruir mi vida, miedo de que yo no pudiera soportar esa carga. Te vi tan feliz con tu niña, no quise quitarte esa ilusión, me dijo. Yo la entendí, pero al mismo tiempo sentí una rabia indescriptible. ¿Cómo habían podido ocultarme algo tan grande? Si me lo hubiera dicho antes, quizás habría tenido una oportunidad de buscar a mi verdadera hija. Pero ahora habían pasado décadas, y el tiempo se había llevado consigo tantas pistas. Aún así, esa confesión encendió en mí una llama, la certeza de que la verdad estaba ahí afuera, esperando ser encontrada. Con el poco valor que me quedaba, empecé a investigar en el pueblo. Hablé con vecinos, con parteras antiguas,
con cualquier persona que pudiera haber estado cerca de aquel hospital. Y fue entonces cuando escuché un rumor que me sacudió hasta los huesos, que en esos años hubo una mujer que salió del hospital con un bebé en brazos, pero siempre decía que no lo sentía suyo, que algo no encajaba. Esa mujer había vivido toda su vida en un caserío cercano, y aunque ya estaba muy enferma, algunos decían que aún guardaba un secreto que nunca quiso contar. ¿Era posible que esa mujer hubiera criado a mi verdadera hija? Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Sabía que tenía que encontrar a esa mujer, porque en sus labios podía estar la respuesta que había buscado durante más de 40 años. Lo que no imaginaba era que, al llegar a su casa, no solo encontraría a esa anciana, sino también a alguien que cambiaría mi vida para siempre, alguien que me haría entender que la verdad, por dolorosa que sea, siempre termina saliendo a la luz. Con el corazón latiendo a mil, caminé hasta aquella casa humilde en el caserío cercano. Las paredes eran de adobe, el techo de calamina oxidada, y en la puerta me recibió una mujer muy mayor, con el rostro surcado por arrugas profundas y una mirada que escondía años de silencios. Me presenté como Rosa Ramírez, la madre de la niña que había nacido en el hospital de San Juanito hace más de 40 años. Al escuchar mi nombre, la mujer se quedó helada, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me invitó a pasar. Yo sabía que en esa sala modesta, con sillas viejas y un crucifijo colgado en la pared, estaba a punto de escuchar una verdad que podía destruirme, o liberarme para siempre. La mujer se llamaba Doña Teresa, y con voz temblorosa me dijo que también había dado a luz en aquel hospital el mismo día que yo. Contó que su parto fue difícil, que la llevaron casi inconsciente a la sala, y que cuando despertó le entregaron una bebé que, desde el primer instante, sintió que no era suya. No me preguntes cómo lo sabía, Rosa, una madre simplemente lo siente, me dijo entre sollozos. Yo me aferraba a cada palabra, como si fueran piezas de un rompecabezas que al fin empezaba a encajar. Ella confesó que vivió toda su vida con esa duda en el corazón, pero que nunca tuvo el valor de decirlo por miedo a que la llamaran loca. Y en ese instante supe que no estaba sola en mi dolor, había otra madre marcada por la misma herida. Lo más doloroso vino después. Doña Teresa me confesó que, con los años, decidió hacerse una prueba de ADN a escondidas con la joven que crió como su hija, y que los resultados confirmaron lo que siempre había temido, no compartían la misma sangre. Esa joven, que ella amó como suya, no era su hija biológica. Sus manos temblaban cuando me entregó una carpeta vieja y arrugada, dentro de la cual estaba aquel documento que lo probaba. Cuando lo vi, mis piernas flaquearon. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Era como si el destino me hubiera mostrado la mitad de la verdad, pero aún me negara el golpe final. Porque todavía faltaba lo más importante, saber quién era realmente mi hija, y dónde estaba. Fue entonces cuando la puerta de aquella casa se abrió lentamente, y escuché unos pasos acercarse. Una joven mujer, de mirada dulce y cabellos oscuros, entró al cuarto sin saber lo que estaba a punto de suceder. Doña Teresa la miró con los ojos llenos de lágrimas, y yo, en el mismo instante en que la vi, sentí que el mundo se detenía. Había algo en sus gestos, en su forma de mirarme, que me atravesó el alma. Mi corazón me decía que esa joven llevaba mi sangre, pero aún necesitaba escucharlo de sus labios, necesitaba la certeza que tanto me había sido negada. La joven se llamaba Mariela, y cuando se sentó frente a mí, pude ver en sus ojos algo que me resultaba extrañamente familiar. Doña Teresa, entre sollozos, le pidió que escuchara todo lo que estaba por decirse. Entonces, con la voz quebrada, le reveló la verdad, que aquel hospital había cometido un error imperdonable, que la hija que crió durante 40 años no era realmente suya, sino mía. El silencio en la sala fue tan pesado que apenas se escuchaba el zumbido de los grillos afuera. Mariela me miraba confundida, incapaz de entender cómo de repente su vida entera se derrumbaba con una sola frase. Yo, en cambio, sentía que el corazón me estallaba, porque aunque las palabras eran duras, había una parte de mí que siempre lo había sospechado, y ahora al fin tenía nombre y rostro para esa sospecha.
Mariela no podía hablar, las lágrimas caían por sus mejillas mientras negaba con la cabeza una y otra vez, como si quisiera despertar de una pesadilla. Yo quise abrazarla, pero no me atreví, no sabía si tenía derecho a acercarme. Entonces doña Teresa, con un dolor que no podía ocultar, tomó mi mano y la puso sobre el hombro de Mariela. «Ella es tu madre», le susurró. Sentí que el mundo se me venía encima. El abrazo que había esperado por más de 4 décadas estaba allí, frente a mí, pero el miedo de perderla en un instante también me desgarraba. Mariela temblaba, y yo también. 2 vidas enteras cruzadas por un error ajeno, y ahora unidas en un momento que nadie podía reparar. Con la voz temblorosa, Mariela me preguntó, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué me robaron de usted? Yo no tenía respuestas, solo lágrimas. Le expliqué que durante todos esos años yo había sentido que algo no estaba bien, que mi corazón de madre nunca había dejado de buscar. Le conté cómo cada noche rezaba por la hija que me faltaba, aunque no supiera su nombre ni su rostro. Ella escuchaba en silencio, mientras las piezas de su vida se iban acomodando en un rompecabezas cruel pero inevitable. Era como si, en ese instante, ambas comprendiéramos que habíamos sido víctimas del mismo destino, pero que aún así estábamos allí, juntas, tratando de recuperar lo que nos fue arrebatado. El llanto de Mariela se mezcló con el mío cuando por fin me abrazó. Fue un abrazo largo, intenso, como si quisiéramos recuperar en segundos todos los años que nos habían quitado. Doña Teresa, a un lado, también lloraba, porque aunque la verdad dolía, sabía que había hecho lo correcto al revelarla. Ese momento no fue solo un reencuentro, fue el nacimiento de una nueva verdad, un giro que cambió para siempre nuestras vidas. Y aunque la herida era profunda, también descubrí que el amor de una madre, sin importar el tiempo o las circunstancias, siempre encuentra el camino para reencontrarse con su sangre. Pero lo que nadie imaginaba era que lo peor, aún estaba por venir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. El pueblo entero empezó a murmurar, como suele pasar en las comunidades pequeñas, donde las noticias corren más rápido que el viento. Algunos no podían creerlo, otros decían que era un castigo del destino, y unos cuantos aseguraban que esto solo podía haber pasado en un lugar tan olvidado como San Miguel de las Montañas. Mariela y yo evitábamos salir mucho, porque cada mirada, cada comentario en voz baja, era como una daga que recordaba que nuestra vida ya no sería nunca la misma. Sin embargo, dentro de esa tormenta, yo sentía que al fin tenía un pedazo de mí que siempre había estado incompleto. Era un dolor extraño, por un lado la rabia por lo perdido, y por el otro, la alegría inmensa de saber que al fin podía llamarla hija sin miedo. Doña Teresa, en medio de todo, parecía cargar el peso más grande. Ella había criado a Mariela con todo su amor, había entregado su vida a una hija que no era suya, y ahora debía aceptar que, aunque no la llevaba en la sangre, siempre sería su madre de corazón. Muchas noches la encontré llorando en silencio, y me dolía verla así, porque sabía que en el fondo tenía miedo de perderla. Yo también tenía miedo, miedo de que Mariela me rechazara, miedo de que el rencor nos separara. Y fue en esos días donde descubrí que el verdadero reto no era solo la verdad revelada, sino aprender a convivir con ella. Mariela estaba confundida, y no era para menos. Una vida entera construida sobre una mentira no se borra con un abrazo ni con un llanto compartido. Me preguntaba cosas que me rompían el alma, ¿y si nunca hubiera sabido la verdad, habría sido más feliz? Yo no sabía qué responder, porque la verdad duele, pero también libera. Le dije que no podía cambiar el pasado, pero sí podíamos decidir qué hacer con el presente. Fue en ese instante cuando entendí que el desenlace de esta historia no dependía solo de mí, ni de ella, ni siquiera de Doña Teresa, dependía de nuestra capacidad de perdonar y de aprender a vivir con una herida abierta. El pueblo, con el tiempo, empezó a acostumbrarse a la noticia, pero dentro de nuestra casa la realidad seguía siendo un campo de batalla emocional. Había días en los que Mariela me hablaba como si siempre hubiera sido su madre, y había otros en los que se encerraba en su cuarto y no quería ver a nadie. Doña Teresa trataba de mostrarse fuerte, pero la veía apagada,
como si cada palabra de cariño que Mariela me daba la arrancara un pedacito del corazón. Era como si, al final, ninguna de las tres hubiera ganado nada. Yo recuperé a mi hija, pero perdí la paz. Mariela encontró la verdad, pero perdió su estabilidad, y doña Teresa se quedó en medio, con un amor que ahora debía compartir. Y lo más doloroso era que, aunque habíamos encontrado la verdad, todavía faltaba enfrentar las consecuencias que esa verdad traería. El tiempo, poco a poco, hizo lo suyo. Las heridas no desaparecieron, pero aprendimos a vivir con ellas, como cicatrices que duelen cuando llueve, pero que también recuerdan que sobrevivimos. Mariela entendió que no tenía que elegir entre nosotras. Podía amarme como madre biológica sin dejar de amar a doña Teresa como la madre que la crió. Yo aprendí que el amor verdadero no exige posesión, sino compañía. Y doña Teresa, con una valentía que solo tienen las mujeres que han amado de verdad, decidió quedarse firme, aceptar la verdad y seguir siendo ese pilar silencioso que nunca dejó de sostenernos. Con el tiempo, lo que parecía una maldición terminó convirtiéndose en una segunda oportunidad. No fue fácil, ni perfecto, ni rápido. Hubo noches interminables de lágrimas, silencios que dolían más que las palabras y discusiones que casi nos rompieron otra vez. Pero también hubo abrazos que sanaban, miradas que decían más que 1000 discursos y un amor que, aunque herido, se negaba a morir. Porque al final, la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a transformarlo en algo que tenga sentido. Hoy puedo decir que sigo de pie, aunque distinta. Mariela encontró en la verdad una libertad que nadie le podrá quitar. Doña Teresa sigue siendo parte de nuestra vida, porque madre no es solo quien da la vida, sino quien la sostiene día a día. Y yo aprendí que las historias más duras también pueden convertirse en las más poderosas, siempre que se cuenten con el corazón. Tal vez no tuvimos un final feliz como en los cuentos, pero sí uno real, de esos que dejan huella para siempre. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó algo en ti. Quizá te recordó a tu familia, a tus miedos, o a esas verdades que todos escondemos y tarde o temprano salen a la luz. Lo cierto es que las historias tienen poder cuando se comparten, porque nos unen, nos hacen sentir que no estamos solos. Y si quieres seguir recibiendo relatos que te lleguen al corazón, que te hagan reflexionar y te atrapen desde la primera palabra, te invito a suscribirte. Porque lo que viene después de esta historia, aún no lo sabes, pero créeme, no querrás perdértelo.